Hey everyone, welcome back to the Call of Duty Mobile esports video, and today we're going to be looking at one of the most predominant modes in the game, which is Hardpoint. My name is Barissa, also known as Bolu. I play for a team known as Tribe in North America, and today I wanted to give some insight about Hardpoint. Bueno, pues mi nombre es Ricard, me llamo Novaturno en el juego y soy del equipo de Nvoi esports en la región de Europa. I'm Mihawk, my real name is Danilo King. I play for Godsend in the LATAM region, to be more specific, in Brazil. Soy Nvoi, mi nombre real es Luis Enrique, juego para el equipo Cygnus en la región de Latinoamérica. What is Hardpoint? Hardpoint, it's a game mode in Call of Duty where you have to get points in a certain area, and that area changes every 60 seconds. En el momento que nosotros estamos en el punto y los enemigos entran al punto también, ninguno de los dos equipos suma puntos, simplemente está disputado. El equipo que gana es quien se mantuvo la mayoría de tiempo en una zona determinada del mapa. Esta zona va variando dependiendo del transcurso de la partida. And the first one to reach 150 points wins the map. You can break different hardpoints through different ways, through team communication and teamwork. What are the top 3 weapons and the must-have attachments? My personal favorite 3 guns this season is the Bison, Holger, and ASVAL. Everyone usually has the same amount of attachments. You see everyone run the monolithic suppressor, you have a granulated, no stock, depends on the mag you want. Mi top 3 armas sería Bison, ASVAL y QXR. Y de accesorios, yo creo que el accesorio que más uso y el cual se tiene que llevar sí o sí en todas las armas, ¿no? Obviamente, pero sin muchas, es el láser WC. I'd say the top 3 weapons at the current meta would be the QQ9, the Bison, and the Holger. Mi top 3 de armas en este momento sería la PP19 Bison, la Holger y la QXR. Y los accesorios que no pueden faltar para mí sería el silenciador monolítico, sin culata y láser WC. What is your lucky charm or your pre-game ritual before a big game? I want to make sure I sleep well. I have a routine where I do my schoolwork before a match. It helps me clear my mind, or I go to the beach. Bueno, siempre trato de que el bigote esté bien perfiladito, ¿no? Me lo perfilo así un poquito y en el momento que está en su sitio, pues ya sabemos que estamos ready, ¿no? Para lo que venga. I always try to take deep breaths every 5 minutes before the game so I can concentrate, I can focus more in the game. I'd say taking deep breaths helps a lot. Realmente es respirar, tranquilizarme y concentrarme en el juego. What are the different player roles? And what is yours? Mostly for Hardpoint, there's not really any roles. It's just understanding what spots aren't being picked up, especially in competitive play. Team communication is really important for understanding, what spots you yourself or your teammates need to watch in order to achieve the objective and win. Mi rol es el de objective, ¿no? Jugar al puro punto. Pero después tenemos otros jugadores que su misión es más apoyar por fuera del punto. Y esos serían un poco los 3 roles que tenemos, ¿no? El support, el objective y el slayer. So the different roles you have in Hardpoint here in Brazil, it's the first OBJ, the second OBJ, the Slayer, and the Anchor. And Slayer slays around and kills the enemies, and that's my role. That's basically what the Slayer does. Yo creo que hay 3 roles fundamentales en un equipo, que el primero sería el ancla, el segundo el Slayer y el tercero el objetivo. What is the first thing you do when you spawn for the first time in a Hardpoint match? Everyone communicating, everyone knows what they're picking up, and everyone's understanding what type of map positioning they're contributing in order to achieve success on the hill. En mi caso, que yo por ejemplo soy puro objective y tengo que ir al objetivo 100% siempre, entonces tengo que tomar otras rutas que son más externas al punto, ¿no? Y que quizá incluso caen lejos, ¿no? Y dices, ¿qué hace un objective ahí? Pero estamos hablando de cuando empieza la partida. Y también estamos hablando de lados de mapas muy específicos también. I think it depends on the team strategy, but usually I smoke a certain spot or I throw a concussion grenade in certain spot, then I nade it. I always nade it. I always use my utility before dying. That's the first thing I do on spawn. Primero intento entrar al punto en la primera oportunidad que tenga, o si no, posicionarme en un lugar en el que pueda tener control del mismo o del mapa en general. What is the most important mechanic in Hardpoint? For me is movement and map positioning. So if you have great map positioning on the map, you're building your team up for success to win the map. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes en punto caliente que van de la mano y son las siguientes. La primera es saber stackear bien un punto. Y la segunda, como te digo, va de la mano porque la segunda son las rotaciones. Y como te digo, si sabes rotar bien y una vez has rotado bien, te sabes quedar bien dentro del punto y defenderlo, yo creo que esas 2 cosas son las más importantes en el punto caliente. I'd say that preferring spots, it's really strong. I think it's the best mechanic, so you can use the Hardpoint. You can get the info from your teammates or from the callouts, and then you can prefer that certain spot, and yeah, for sure you're going to get every kill. La mecánica más importante para punto caliente considero que es la rotación y la comunicación con tu equipo. Creo que es fundamental porque sin estas 2 cosas, sin la comunicación y sin la coordinación con tu equipo, fallan rotaciones, fallan respawns, lo que hace que una partida de Hardpoint se pierda. When do you rush the Hardpoint? How do you maintain a Hardpoint? So maintaining a Hardpoint
is quite easy. You simply just understand where the enemy is spawning, and hopefully your team is set up to a point where you're positioned on head glitches, which is known as power positions. So it's really important to understand where the enemy is spawning and where your teammates are positioned in order to protect the hill and gain points to achieve the win, right? Yo simplemente suelo rushear cuando el enemigo tiene el punto, entonces pues tengo que entrar, ¿no? O sea, tengo que rushearles al final, tengo que buscar la pelea, pero realmente cuando ya estoy yo dentro del punto, no. A ver, quizá alguna vez sí que hago algún rusheito, pero son situaciones muy determinadas. O sea, yo siempre que pueda quedarme dentro del punto lo voy a hacer. Lo que pasa que hay veces que quizá te tiran una granada o que sabes que te conviene más salir un momento, rushearlo y volver al punto, pero por lo general suelo rushear pues cuando los otros tienen el punto, porque es que directamente si no lo rusheas, si no les buscas la pelea, pues obviamente no los vas a sacar de ahí, ¿no? For sure, you have to rush with your teammates. You can never rush alone. To maintain that, you need trophies inside the hardpoint. You need concussion grenades to be stopping the breaks from the enemies. Yo rusheo un punto caliente realmente la mayoría de las veces. Como mi rol en el equipo es ser objetivo, realmente siempre estoy en el punto y siempre intento entrar al punto. How do you successfully rotate to the next hardpoint? You rotate when half the hardpoint is gone. So usually when it's 30 to 25 seconds left on the hardpoint, that's the call you make when to rotate on the map. You want to make sure your team doesn't get too greedy and push to the hill when it's below 20 seconds. Otherwise, the other team will just set up and your spawns will flip. That whole time will just be wasted, which is known as scrap time, which you don't want to pick up the map. You want to pick up the full 60 and put your team in a better position to win in the map, you can say, right? Yo lo que recomiendo es que si quedan, por ejemplo, 20 segundos de un punto y tú respawneas lejos de ese mismo punto y quedan 20 segundos, como te digo, ya sí que ve para el siguiente. Ahora, si por ejemplo en ese punto quedan 20, 25, 30 y tú respawneas justo al lado de ese punto, pues entonces sí que te conviene quizá pelearlo, ¿no? Pero te digo que es muy dependiendo de muchas cosas esto. The basic stuff, like big maps like Crossfire, I'd say that you need to rotate within 40 seconds or 35 seconds to the next hardpoint. Maps like Summit or Standoff that are closer rotations, you can do it within 25 or 30 seconds. That's basically the thing you need to do and you need to find to be successful in those rotations in Hardpoint. Para una rotación exitosa debe haber comunicación con tu equipo y coordinación. Si una persona está enfrascada en una gunfight y no está viendo el tiempo para rotar, debe haber otra persona en el equipo que haga ver el tiempo y que pueda llegar a darse por perdido el punto y que ya se vaya al siguiente y tener el control del siguiente para no perder también ese. What is the biggest mistake players make in Hardpoint? Is the fact that people rotate too late. That's really bad for the team. You don't want to put yourself and your team in a position to lose, because you're going to lose the map, and losing the momentum and the map can cause your team to lose and possibly lose the next map. Cuando un equipo tiene el punto, el equipo que tiene que entrar a ese punto van entrando de uno en uno, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces sí que te conviene entrar solo y no esperar a un compañero, porque quizá en el punto en ese momento solo queda una persona y quizá esa persona pues está distraída cubriendo otro ángulo, etcétera. Entonces, pero creo que es un error bastante común. I'd say that the biggest mistake, it's panicking. If you panic, you're going to break hardpoints alone, you're going to rotate alone and everything. So yeah, for sure, keeping calm is the best thing to do. Es no rotar a tiempo. Yo creo que ese detalle es el que determina que un punto se gane o se pierda. Se tiene que saber cuándo dejar ya por perdido un punto, aunque falte mucho tiempo, pero se tiene que saber cuándo ya se tiene que dejar y rotar al siguiente. De eso depende una buena partida de punto caliente y ganar. What is your favorite hardpoint moment? Is probably me getting a nuke, the first nuke in the tournament, which, you know, it's kind of surprising. It's a big tournament, usually allowed to give a nuke because the team is usually capable enough to keep you honest. That's probably the most memorable one for me of recent times. Bueno, yo creo que uno de mis mejores momentos sin duda fue el punto caliente Firing Range en la final del torneo este de Drive contra XOXO, y también me gustó mucho el primer punto caliente en la final de la Mayhem contra Tragic, punto caliente Raid, que la verdad que se me dio especialmente bien, y esos dos puntos calientes son los que más recuerdo ahora mismo. I'm going to be very honest, I don't think I have any favorite moments, but I'm going to promise you guys that we from Godsend are going to create that favorite moment for you guys in the 2021 champs. Mi momento favorito de punto caliente es en una final contra un equipo que pensábamos invencible en ese momento. Íbamos abajo como 80 puntos, a ellos les faltaban 20 para ganar. Fue un torneo en la Mayhem y pudimos remontarlo en Firing Range en el punto de trailer. Well, so guys, that's going to wrap up today's video, guys. I hope you guys enjoyed listening to what I have to say about Hardpoint. It's definitely one of the most team communicated and difficult modes to win. That's just from my opinion, and hopefully you can implement some of my tips into your own gameplay. Let me know in the comments what else you think, and I hope you guys enjoyed this video today, and hope you guys come back and, you know, watch the Masters, watch the World Championship. Hopefully support my team as well as everyone else. Your support means more than anything else, and I hope you guys enjoy your day. Have a good one. See you.